Los 10 mecanismos de defensa de las plantas. Las plantas, aunque no pueden moverse para escapar de sus depredadores, han desarrollado una amplia gama de mecanismos de defensa para sobrevivir. Estos mecanismos pueden ser físicos, químicos o incluso basados en interacciones con otros organismos. A continuación, se detallan 10 mecanismos de defensa de las plantas, junto con ejemplos para ilustrar cada uno. Defensas inducidas. Estas defensas solo se activan cuando la planta percibe un ataque, lo que permite optimizar recursos. Ejemplo 1. Los robles, Quercus spp. Aumentan la producción de taninos cuando son atacados, volviendo sus hojas más amargas e indigeribles. Ejemplo 2. Las plantas de tomate liberan jasmonato, una hormona que activa genes de defensa al detectar el ataque de insectos. Asociaciones simbióticas. Algunas plantas forman relaciones con otros organismos para reforzar sus defensas. Ejemplo 1. Las acacias africanas, Acacia drepanolobium, albergan hormigas en sus espinas huecas. Las hormigas atacan a cualquier depredador que se acerque. Ejemplo 2. Las orquídeas micorrízicas dependen de hongos que les proporcionan nutrientes y las ayudan a resistir condiciones adversas. Exudación de látex. El látex es una sustancia pegajosa que se libera al dañar la planta. Actúa como una barrera física y química para evitar el ataque. Ejemplo 1. El diente de león, Taraxacum officinale, produce un látex que sella heridas y repele insectos. Ejemplo 2. La higuera de caucho, Ficus elástica, produce un látex lechoso que también evita infecciones. Engrosamiento de tejidos. Algunas plantas desarrollan tejidos más duros para dificultar que los herbívoros se alimenten de ellas. Ejemplo 1. Los cactus tienen cutículas gruesas que minimizan la pérdida de agua y dificultan la penetración de insectos. Ejemplo 2. Los pastos como el bambú acumulan sílice en sus tejidos, haciéndolos más resistentes a los herbívoros. Movimientos rápidos. Aunque las plantas no pueden huir, algunas tienen la capacidad de realizar movimientos rápidos para evitar el ataque de depredadores. Ejemplo 1. La mimosa púdica, conocida como planta sensible, cierra sus hojas rápidamente al ser tocada, lo que ahuyenta a los herbívoros. Ejemplo 2. La Venus atrapamoscas, Dionaea muscipula, cierra sus trampas en fracciones de segundo al detectar insectos, protegiéndose y obteniendo nutrientes. Liberación de compuestos volátiles. Cuando una planta es atacada, puede liberar compuestos químicos volátiles al aire para advertir a otras plantas cercanas o atraer depredadores naturales del herbívoro. Ejemplo 1. El maíz emite señales químicas que atraen avispas parasitoides cuando es atacado por orugas. Ejemplo 2. El álamo libera sustancias volátiles que inducen a otras plantas cercanas a reforzar sus defensas. Mimetismo. El mimetismo es una estrategia en la que las plantas adoptan formas, colores o patrones que las hacen menos visibles o menos atractivas para los depredadores. Ejemplo 1. Los litops, también conocidos como plantas piedra, tienen formas y colores que las camuflan entre las rocas, protegiéndolas de herbívoros. Ejemplo 2. Algunas plantas imitan espinas o ramas secas para confundirse con su entorno, como el caso de la Euphorbia caput medusae. Producción de toxinas. Muchas plantas producen compuestos químicos tóxicos para defenderse de herbívoros e insectos. Estas toxinas pueden causar enfermedades, molestias o incluso la muerte del atacante. Ejemplo 1. El ricino, Ricinus communis, produce ricina, una proteína altamente tóxica que puede ser letal incluso en pequeñas cantidades. Ejemplo 2. El tabaco contiene altos niveles de nicotina, que no solo repele insectos, sino también otros animales como los conejos. Tricomas glandulares. Los tricomas glandulares son pelos microscópicos que producen sustancias pegajosas o tóxicas para evitar que los depredadores dañen la planta. Ejemplo 1. Las hojas de tabaco, Nicotiana tabacum,
Poseen tricomas que secretan resinas pegajosas cargadas de nicotina, una toxina natural que afecta el sistema nervioso de los insectos. Ejemplo 2. Las plantas carívoras como la drosera usan tricomas pegajosos no solo para defensa, sino también para capturar insectos como fuente de nutrientes. Espinas y pelos. Este mecanismo es una defensa física que consiste en estructuras especializadas, como espinas, aguijones o pelos, que disuaden a los herbívoros de alimentarse de la planta. Espinas. Las espinas son hojas o ramas modificadas que dificultan que los animales se acerquen. Un ejemplo claro son los cactus, como el Carnegía gigantea, saguaro, cuyas espinas no solo protegen, sino que también reducen la pérdida de agua al reflejar luz solar. Pelos urticantes. Algunas plantas, como la ortiga, Urtica dioica, tienen pelos que liberan sustancias químicas irritantes al contacto, causando dolor y molestias. Hemos explorado algunos de los mecanismos de defensa más conocidos en las plantas, pero el mundo vegetal sigue siendo un misterio con muchas preguntas por responder. Las investigaciones futuras sin duda revelarán nuevas y sorprendentes estrategias de defensa, ampliando nuestro conocimiento sobre la complejidad y adaptabilidad de estos organismos.